Claro que sí. Adelante. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, le damos las gracias por la oportunidad gloriosa que nos das de poder estar en contacto con hermanos en diferentes puntos, gracias a su buena voluntad y los recursos de la tecnología que ha permitido para que su mensaje, su evangelio pueda ser diseminado en todas partes del mundo. Ahora queremos, Señor, que continúes con nosotros en esta programación. Estaremos realizando un conversatorio de manera informal, pero al mismo tiempo queremos que el Espíritu Santo haga un trabajo, como siempre, eficiente en las mentes de cada uno para que su nombre sea glorificado y nuestras vidas también sean establecidas en la verdad presente. Imploramos su conducción en esta programación, ya que conforme a su voluntad pedimos el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor, me gustaría en esta noche que iniciáramos conversando un poquito sobre la actividad que acaba de haber aquí en el área de Chiriquí. No sé si usted quisiera darnos algunos reportes, ¿no?, de lo que sucedió, por favor. Pues sí, como no, Pastor Johan, aquí estamos en la República de Panamá, en la hermosa República de Panamá, y recién concluimos un esfuerzo evangelístico en la provincia de Chiriquí, una de las provincias más grandes de aquí de la República de Panamá. Es limítrofe, aquí frontera con Costa Rica, ¿verdad? Sí, y entonces estuvimos toda la semana pasada dirigiendo una serie de esfuerzos evangelísticos, invitados por un ministerio de la zona, los hermanos del ministerio aquí de la iglesia de San Carlos en esa provincia. Así es que en un salón rentado, alquilado, llevamos a efecto las reuniones y enfocado en las personas de la comunidad, pero también los hermanos de las diferentes congregaciones del área estuvieron llegando, y pues ahí desarrollamos lo que es el mensaje presentando a Cristo, la necesidad básica de todo ser humano, y también en el contexto contemporáneo elaboramos temas y presentamos temas en relación con los acontecimientos que se están dando en el mundo, que dicen con voz muy alta, clara y meridiana que la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Hubo una buena organización de parte de los hermanos, una asistencia buena de parte de personas que no conocían el mensaje, y estuvimos allí toda esta semana. Ya para el sábado nos movimos al templo, donde los hermanos usualmente tienen sus cultos regulares durante la semana, y ahí también pues continuó la actividad de manera masiva, gloriosa, a casa llena allí en el templo, con mensajes en la mañana, en la tarde, un respaldo absoluto de la iglesia. Llegaron muchísimas visitas, personas que en el llamado pues se levantaron comprometiéndose con el Señor y entendiendo su necesidad de Jesús, y también resolutando que ha llegado el momento en que ellos tienen que tomar decisiones serias. Hablé con algunos de ellos personalmente y decían que no por casualidad Dios les permitió llegar hasta ese lugar. Así es que ahora la congregación se ha comprometido a la fase de seguimiento, que es muy importante en esta serie de eventos evangelísticos, y un buen número, una lista bastante considerable de personas van entonces a ser visitadas. Me comunicaron los administradores de la congregación, y se va a seguir con ellos trabajando en esta fase. Esta semana fue más bien como despertamiento de siembra, y entonces ahora se espera una cosecha abundante próximamente. Luego de eso entonces ya pues viajamos por tierra unas 5 horas aquí a lo que es otro distrito de la República de Panamá, que es Veragua. Creo que la ciudad principal se llama Santiago, ¿verdad? Y aquí estamos enclavados entre las montañas, escenario que me es muy familiar porque precisamente de allá venimos, desde la República Dominicana, en un ambiente similar a este, de modo que
estamos aquí compartiendo con toda la familia del Pastor Piedrahita, que igual que los hermanos de Chiriquí allá, han sido excelentes anfitriones, y se nota claramente que el espíritu de coinonía que debe caracterizar a los hijos de Dios lo hemos percibido de una manera muy evidente, tanto en la primera etapa, la pasada semana, como en los días compartidos aquí. Y hermanos, les puedo decir que este campo, esta finca, como dicen acá, pues tiene características muy peculiares, una vista muy hermosa en las montañas. Aquí el pastor está haciendo un esforzado trabajo, él, su familia, todas mujeres en su familia, así es que él es el único hombre. El Señor lo ha ayudado a hacer muchísimas cosas, que estoy sorprendido como un hombre solo, con esporádica ayuda y ocasional ayuda de personas que vienen a colaborar, pero básicamente el proyecto ha sido llevado a efecto y desarrollado por una sola persona, en este caso el Pastor Piedrahita, y aquí está cultivando muchas cosas que ya la familia va a participar de ellas, y sobre todo el ambiente que se vive aquí, aislado de lo que es la contaminación social y ahí afuera, pues eso es muy beneficioso a los fines de cumplir con el propósito y la misión que el Señor nos ha llamado. En el caso de un ministro, de un obrero, tiene fuerza moral cuando está viviendo en este ambiente, porque nos permite predicar entonces con el ejemplo. Así es que en lo personal estoy agradecido al Señor por abrirme estas puertas tan amplias en este país. Ya he venido varias veces a este país porque estudié mis años mozos en el país vecino de Costa Rica, y entonces cruzaba la frontera en los veranos para hacer el trabajo de colportaje y ayudarme en los recursos para regresar a Costa Rica en el próximo año escolar. Así es que ya conocía el país, pero esta experiencia ha sido única, extraordinaria, y agradezco al Señor. Así es que debo pedirles a ustedes que doblen sus rodillas y oren por lo que ha sido este esfuerzo evangelístico. Hay una gran cantidad de almas concientizadas, semillas sembradas, la palabra se ha expuesto de manera clara, específica, directa, y necesitamos solamente que los aguaceros de bendiciones del Espíritu Santo hagan madurar la cosecha. Así es que les imploro que se sumen a nuestras plegarias para que esto pueda ser una realidad. Oren por Panamá, oren por los ministerios, mucha gente identificada con la verdad presente, especialmente en esa zona, y oremos para que el enemigo no tenga éxito tratando de impedir, como siempre hace el esfuerzo, que trata de impedir el avance, pero que no lo logre, ¿verdad? Porque el Señor levante bandera contra él, como dice la inspiración. Así que básicamente un sucinto resumen de lo que fue la actividad. Nos gozamos allí. Si el pastor quiere abundar algún detalle sobre lo que fue la programación, básicamente en estos minutos le he hecho este recuento de cómo se desarrollaron las actividades. Así es que me siento muy satisfecho y glorificamos al Señor por todo lo que se ha podido hacer. Sí, simplemente para anexar, pues, que ha sido una ocasión muy bonita, y damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿no?, que todos tuvimos de alguna o de otra manera ayudar. Fue una semana maravillosa, y vimos el Espíritu de Dios moverse y hablar directamente a nuestros corazones a través de su siervo, y nos dio mucha alegría, ¿no?, el haber podido, pues, ser participantes de esa ocasión tan bonita, ¿no? Nada, pues aquí entonces, luego de estar juntos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, pues a ver si podemos dirigirnos a los hermanos por lo menos una horita o una horita y media allí para comentarles algo, ya que hace algunos días estábamos así como medio desaparecidos de aquí de la cadena y no habíamos podido conversar con ustedes. Así que pues aquí estamos con ganas de cooperar con un grano de arena, por lo menos con la palabra, ¿no? Poder cooperar y poder motivar, ayudar a la gente desde aquí, desde la montaña en que estamos. Y bueno, no está por demás decir que no es una invitación especial para su siervo Robles, sino
para cada uno de los que nos oyen, ¿no? Las puertas, por supuesto, están abiertas y nos encantaría que nos visitaran por aquí. Simplemente eso, ¿no? Con respecto a la actividad de la semana pasada, ¿ok? Bueno, entrando ya en materia con respecto al tema central de esta noche, estuvimos conversando con el siervo Robles aquí y decidimos conversar un poquito sobre el concepto que se maneja actualmente, especialmente en el ámbito adventista del séptimo día, ¿no? Bien sea corporativamente o bien sea verdad presente. De todas maneras, queríamos espaciarnos esta noche en un concepto muy interesante, y es precisamente el concepto de Babilonia, ¿no? Cómo manejamos nosotros el concepto de Babilonia al pensar en lo que es Babilonia, qué viene a nuestra mente inmediatamente en ese momento, ¿sí? Y un poquito más que eso, cómo nos sentimos al pensar en el sistema de Babilonia, al pensar en qué es Babilonia, ¿no? Porque de acuerdo pues con lo que nosotros pensemos, ya Cristo lo dijo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, o sea, de lo que usted piense, de lo que haya en su mente, del concepto que usted maneje de determinada institución o circunstancia, entonces va a hacer que usted actúe o no actúe, ¿no? Hay muchas personas que al pensar o meditar en estas cosas, pues sencillamente se sienten bien, ¿no? Porque según el concepto que se maneja, que puede ser en determinado momento errado, en determinado muy errado, en determinado momento puede ser acertado, pues así mismo va a actuar, ¿no? Con respecto a ese concepto que maneje. Entonces queremos ahondar un poquito hoy sobre el concepto de Babilonia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que la palabra nos muestra, ¿no? En Apocalipsis 14, el versículo 8, donde nos dice que otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. Y Apocalipsis 18, ¿sí? El versículo número 2, donde entonces el cuarto ángel amplía diciendo y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, ¿no? Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pastor Robert. Así es, y esa expresión Babilonia sabemos que es tomada del Antiguo Testamento, cuando el imperio que lleva ese mismo nombre pues dominó el mundo antiguo por una buena parte. Sabemos que desde el 605 antes de Cristo hasta el 538, el imperio babilónico. Parece que en la última etapa de la historia, la institución que guerrearía contra Dios tiene características tan similares que no hay otra comparación más acertada que relacionarla con Babilonia antigua, con lo que fue la ciudad de Babilonia, el imperio babilónico. Y nosotros también sabemos que en Apocalipsis 14, como el pastor recién citó, pues aparecen los mensajes de los tres ángeles, el segundo de los cuales es precisamente un llamado a salir de Babilonia, y nosotros como creyentes adventistas y de verdad presentes decimos pues ha caído Babilonia, y lo reforzamos con Apocalipsis 18:4, salir de Babilonia. Pero en este momento quisiera que nosotros hiciésemos hincapié no tanto en los mensajes de los tres ángeles y particularmente en el mensaje del segundo ángel, porque eso nosotros lo sabemos de memoria. Quisiéramos como hablar brevemente de en sí qué significa en el contexto nuestro espiritual el mensaje salir de Babilonia, porque déjenme decirles, hermanos amados, no es posible, repito, no es posible hacer
un llamado a salir de Babilonia, que representa el mundo, ¿verdad? Como era mundano ese imperio babilónico con Nabucodonosor primero. Bueno, comenzó con Nimrod, el imperio caldeo babilónico. Así que el llamado a abandonar eso es precisamente la conexión con Dios, o sea, abandonar lo que es mundo, y precisamente en eso quiero basamentarme en este momento. Y debo decirles que en la Biblia he encontrado dos conceptos de lo que es salir de Babilonia. Sí, Pastor Piedrahita aquí tiene un señalamiento en ese sentido. Sí, antes de ir a esa parte, Pastor, me gustaría hacer una corta referencia con respecto al señalamiento que se le ha dado tradicionalmente a lo que es Babilonia, ¿sí? Y el principio de por qué nosotros como adventistas hemos identificado a Babilonia en esa línea, ¿sí? Resulta que en el tiempo de los pioneros, allá en 1840, 43, 44, ¿sí? Cuando estaba el movimiento milerita inicialmente, que era un movimiento interdenominacional, recuerden eso, es muy importante, ¿sí? Realmente no era identificado como una iglesia, como un sistema eclesiástico como tal, era más bien identificado simplemente como un movimiento interdenominacional, y en el cual compartían y debatían una gran cantidad de personas que venían de diferentes iglesias, ¿no? Bautistas, presbiterianos, etcétera. Se reunían, tenían debates, presentaciones y cosas como esas. Así que no era una iglesia como tal, era un movimiento interdenominacional. Pero para el 43 ocurrió algo muy interesante, y fue que los mileritas empezaron a ser ridiculizados y expulsados de las iglesias, ¿sí? De hecho, si nosotros leemos el Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, en las primeras partes, creo que es en el prólogo, donde cuenta Elena White su historia, y ella cuenta el momento en que los expulsaron de la iglesia metodista. ¿Por qué? Por haber ido a unas conferencias a escuchar a un predicador que era de apellido Miller, ¿no? Y entonces, para el 43, un hombre que era de un carácter templado, un carácter fuerte, ¿sí? Quizás sentido o resentido por ese cierre de las puertas de las iglesias, dijo: ha caído Babilonia. Y ese hombre en la historia denominacional adventista es identificado como Charles Fish, ¿ok? Charles Fish predicó un sermón muy importante, que luego de que fue predicado por él fue impreso, ¿sí?, en revistas y en panfletos, y fue repartido por muchos lugares. Y lo interesante es que Charles Fish dijo: Babilonia es todas aquellas iglesias que han rechazado el mensaje que el Señor quiere enviar en este tiempo, ¿sí? Entonces de allí es donde nosotros hoy tomamos o escuchamos muchas veces el concepto de que salir de Babilonia es salir de una iglesia que no ha querido, ¿sí?, escuchar o recibir el mensaje que Dios ha querido enviar. Pastor, ¿qué podemos decir a eso? Sí, añadiendo esto, hago la pregunta a la audiencia. ¿El mensaje salir de Babilonia tiene una aplicación exclusivamente a los de afuera, o es un mensaje también aplicable al remanente, al pueblo de la luz, al movimiento adventista? Hoy en el 2018 vamos a concentrarnos en esto. El mensaje salir de Babilonia tiene que ver con la iglesia adventista. El mensaje salir de Babilonia tiene que ver con la verdad presente, y lo voy a estrechar todavía más el círculo. El mensaje salir de Babilonia tiene que ver con este grupo de la cadena y las demás cadenas que participamos en la semana. Hermanos, déjenme decirles que no se trata precisamente, como se ha estado refiriendo por historia, a la salida necesaria y exclusivamente denominacional. Miren, hay dos citas en la Biblia que explican de una manera muy especial lo que implica el término salir de Babilonia. Repetimos que aquí no queremos enfatizar tanto el mensaje del segundo ángel, salir de Babilonia, porque eso lo conocemos y sabemos que es parte del mensaje final que debe darse. Pero la aplicación en lo personal a nosotros como pueblo remanente, como movimiento adventista, debemos conectarnos con eso. Estoy
hablando, el primer texto, me estoy refiriendo a Daniel, capítulo 1, versículo número 8 de las Escrituras. Daniel, capítulo 1, versículo 8, donde dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien, expliquemos en un minuto qué está diciendo aquí la inspiración. Primero, nosotros conocemos el contexto. Daniel era un cautivo que había sido traído desde Jerusalén en el sitio de Babilonia al pueblo de Dios, especialmente a la capital Jerusalén. Ahora bien, como cautivo estaba en manos de los babilónicos, sabemos nosotros eso. El texto dice que Daniel hizo una resolución, y la palabra lo expresa con el término propuso en su corazón que no se iba a contaminar con Babilonia. El texto dice no se iba a contaminar con la comida del rey. El texto dice no se iba a contaminar con el vino de Babilonia, con el vino que él bebía. En Apocalipsis encontramos que Babilonia ha embriagado a todo el mundo con el vino del furor de su fornicación. Sabemos que lo que fue literal y físico aquí en el Antiguo Testamento, y donde se aplica el término Babilonia en el contexto real de imperio, de ciudad, allá en el Apocalipsis tiene una aplicación en el orden de lo espiritual, y hemos entendido el vino de Babilonia correctamente, hemos entendido como las enseñanzas distorsionadas, las herejías, las apostasías, las enseñanzas erróneas y malversadas del sistema babilónico que impera al final, y eso está correcto. Ahora, es importante ver cómo Daniel resuelve y dice, propuso no contaminarse con la comida del rey. Por fuerza mayor tenía que permanecer en Babilonia, en la ciudad de Babilonia, en el imperio babilónico, porque era un esclavo, era un prisionero, estaba allí en contra de su voluntad. Sin embargo, eso no fue óbice para que él resolutara que él no iba a estar contaminado con ese medio, y me parece que es una forma excelente de describir y aplicar a nosotros hoy qué implica o qué significa salir de Babilonia. Repito el término que creo que es en el cual debemos enfatizar: propuso no contaminarse. En otras palabras, Daniel dijo, yo estoy aquí obligado, estoy como un esclavo, como un cautivo, pero yo ni voy a comer como los babilónicos, ni voy a beber como beben los babilónicos, ni voy a vestir como viven los babilónicos, ni voy a adorar, y lo demostró en más de una ocasión, no voy a adorar como adoran los babilónicos. En otras palabras, no voy a participar de sus enseñanzas como los babilónicos, porque soy un hebreo y quiero ser fiel a Dios. Hermanos amados, yo quiero enfatizar y que estemos muy claros en eso. El salir de Babilonia no es simplemente nosotros enseñar el mensaje del segundo ángel. La única manera que esto puede ser real y práctico es cuando yo entienda que antes de decirle a otros salir de Babilonia, yo soy el primero que debe abandonar Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Vamos a simplificarlo y no vamos a dar más vueltas. Es salir de Egipto, es salir precisamente del mundo. Babilonia representa el mundo, igual que Egipto representa el mundo. Es abandonar total y completamente, es un corte, es una ruptura con todo lo que implica el sistema de allá afuera. Ese concepto es repetido, pero tal vez le voy a dar el paso al pastor mientras busco el segundo texto donde explica qué quiere decir salir de Babilonia. Ya vimos que Daniel es una resolución, es que proponerse no participar de las cosas de allá afuera, y vamos a abundar entonces un poquito más cuando vuelva a intervenir en un par de minutos, de que muchas cosas en las cuales nosotros estamos participando actualmente en este mundo contemporáneo, siglo XXI, son precisamente todavía apéndices o parte integral de Babilonia, y con la ayuda de Dios tenemos que hacer resoluciones como Daniel, proponerse no contaminarnos con eso. Así que doy el paso al pastor y vuelvo en un par de minutos otra vez con ustedes. Sí, es interesante, pastor, notar que
el concepto de Babilonia, que se ha manejado usualmente en el ámbito adventista del séptimo día, sí, tuvo también sus escalafones, ¿no? Inicialmente, como ya lo dijimos, Charles Fish lo aplicó a las denominaciones que para él estaban caídas de la gracia de Dios, ¿sí? Aquellas denominaciones que no quisieron aceptar el mensaje que Dios les había enviado, y luego entonces, para 1859, ya después de que el milerismo había pasado, y luego del gran chasco, por supuesto, entonces Jaime White brillantemente redefinió, podríamos decir, el concepto de lo que era Babilonia. Fíjese que para 1859 Jaime escribió: sin vacilar aplicamos la Babilonia del Apocalipsis a todo el cristianismo corrupto. Esa fue su definición para 1859. Pero en esa misma década, ya terminando la década del 50, se abrió el camino para otro vistazo a la interpretación de la caída de Babilonia. Y algunos observadores del sábado llegaron a interpretar los dos textos de Apocalipsis 14:8 y 18:1 al 4 como incidentes separados. O sea, ellos se dieron cuenta de que los dos textos no estaban hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Los dos textos estaban separados y eran incidentes distintos. Por ejemplo, Jaime White observó que la caída de Babilonia del capítulo 14:8 estaba en el pasado, mientras que la enunciada en el 18:1 al 4 era presente para su tiempo y especialmente era futura. Para 1859 también escribió: primero Babilonia cae, eso está en el 14:8, y después se convierte en habitación de demonios, y tercero, el pueblo llamado a salir de ella, y cuarto, sus plagas se derraman sobre ella. ¿Sí? Analizando esto, entonces Elena White escribió lo siguiente, y esto está en el conflicto de los siglos. Fíjese qué identificación tan interesante. No te el micrófono. Ella dijo: la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. O sea, hay una unión mundial. La iglesia abre la puerta para que el mundo penetre, y es precisamente lo que el pastor hace un momento en Daniel capítulo 1 nos mostró, nos señaló, cuando dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el vino, ¿sí? Y el vino precisamente es ese vino que embriaga la mente del ser humano y lo lleva entonces a comportarse, a vivir, a vestirse, a comer, a actuar, a hablar de una manera, por así decirlo, babilonizada. ¿Sí, pastor? Sí. Adelante. Porque lo que estoy tratando de señalar, el contexto histórico está bien, las referencias históricas, pero lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es que no se trata solamente de un llamado a salir de Babilonia como sistema. Lo que quiero enfatizar aquí es que la Biblia señala que mi conducta en lo individual, en lo personal, puede estar siendo precisamente una conducta babilónica, independientemente de que yo haya abandonado las denominaciones guardadoras del domingo, independientemente de que yo esté identificado con el mensaje del santuario y el mensaje de los tres ángeles. En mi vida, en mi comportamiento, yo puedo ser un babilónico. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Noten que aquí hay como una referencia a lo personal, no institucional, no corporativa. Pareciera que Pablo directamente le está hablando a los individuos. Y es justamente el enfoque que quiero darles en esta noche. Es un enfoque a ti, amigo, que estás en la cadena, porque nosotros generalmente asociamos esto con salir de las denominaciones que están en el error, que enseñan la venida de Cristo de manera incorrecta, que no han asumido el mensaje de los tres ángeles, que están guardando el domingo, que son dominicales. En algunos casos hasta lo aplicamos a la institución, corporativamente hablando, adventista, porque no se han identificado con el mensaje de la hora, con los hitos y las verdades
alusivos a estos últimos días, y entonces de ahí sí hay que salir, esos sí son babilónicos. Pero en mi conducta, yo entonces estoy viviendo de una manera descuidada y pareciera que no se aplica. Lo que quiero enfatizar en esta noche es salir de Babilonia en el sentido individual, amigo querido. No sencillamente en el plano histórico corporativo, donde generalmente nosotros nos escudamos y bajo esa sombrilla pareciera que el mensaje no está relacionado conmigo o que no se aplica a mí. Salid de en medio de ellos y apartaos, así como dijo primero Daniel, no contaminarse. Aquí Pablo dice ahora, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Noten que es un llamado particular en lo personal. Y sigue diciendo el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, tenemos que concientizarnos de algo. Nosotros quisiéramos siempre que los mensajes directos, por ejemplo, el mensaje del testigo fiel a la Odisea, se lo aplicáramos a otros. Y es precisamente la razón por la cual no crecemos espiritualmente, porque siempre estamos mirando la Odisea en la persona de otros. Siempre estamos mirando el mensaje de salir de Babilonia aplicado a corporación, a institución, a los evangélicos, a los guardadores del domingo, a los que creen en la inmortalidad del alma, a los que creen en rapto secreto, a los mundanos inconversos e impíos que están viviendo una vida disoluta. Y nos olvidamos que la única forma de experimentar reavivamiento y reforma, y la única manera en que yo puedo realmente ser un abanderado del mensaje de los tres ángeles, es cuando éste comienza a tener aplicación personal. Si nosotros seguimos haciendo aplicaciones generales y colectivas, tratando de escudarnos y que esto sea una sombrilla que no nos toque, nunca vamos a experimentar crecimiento espiritual. No hago nada con dominar los elementos de Babilonia y conocer inclusive hasta su marco histórico, que es muy bueno saberlo, si en mi vida y práctica yo no estoy realmente ejemplificando que no me estoy contaminando, como dijo Daniel, y que me he apartado, como dice el Señor. Y voy a hacer ejemplos prácticos. Me gusta trabajar con cosas directas y prácticas, porque es la forma en que un mensaje puede tener aplicación directa, y no quiero caer en esa situación de ser nebuloso. Quiero ser práctico y directo. Señores, si nosotros estamos conformándonos con la educación secular, si no entendemos la ciencia de la verdadera educación, perdónenme, pero nosotros no hemos salido de Babilonia. Si nosotros sencillamente no hemos roto con el vínculo de la alimentación al estilo secular, nosotros aún estamos en Babilonia. Si nosotros seguimos alimentándonos de la manera de la dieta como la enseña Babilonia, nosotros no hemos salido de Babilonia, no importa en cuántos ministerios estemos y no importa cuán alejados estemos físicamente o geográficamente de templos evangélicos y corporativos y dominicales, y porque eso está lleno de apostasía y corporativamente, y hacen esto, y conocemos todo el cuadro de las apostasías últimas y las más recientes, y las posteamos y las compartimos. Sin embargo, mi vida es un desastre en lo personal. ¿Entiende, Pastor Johan? Porque yo sigo vistiendo igual que la gente de afuera. Entonces, nosotros queremos generalizar los conceptos para que no se apliquen a nosotros. Y por eso es que nos cuesta crecer, y por eso es que nos cuesta experimentar reavivamiento y reforma, porque nosotros seguimos comiendo como Babilonia. Nosotros seguimos pues comportándonos como Babilonia, y cuando nos enfermamos vamos a los médicos de Egipto y a los médicos de Babilonia para que ellos nos prescriban medicamentos de acuerdo a los conceptos que han estudiado en las universidades, olvidándonos de los remedios de Dios y olvidándonos de que hay muchas formas de curar, pero solamente una que Dios aprueba. Y nos hartamos de químicos y nos llenamos el torrente sanguíneo de las pastillas y de los medicamentos contaminantes, nos llena el sistema totalmente de lo que es esa farmaqueia, como dice la expresión en su original, de esa hechicería que nos contamina el lóbulo frontal y contamina el torrente sanguíneo y no nos permite tener mentes claras. No, pero yo no estoy en la corporación y yo sí soy de verdad presente y el mensaje de los tres ángeles, pero resulta que yo no me aplico el mensaje de los tres ángeles. Resulta y viene a ser que yo sigo introduciéndome en mi cuerpo químico. Resulta que yo sigo comiendo a mi estilo y manera. Y cuando me enfermo son los médicos de Egipto y de Babilonia los que me revisan y los que me hacen un estudio. Imagínense usted un hebreo, un israelita espiritual, una hebrea, una israelita espiritual, hombre o mujer, y sin embargo no es
Jehová su sanador, quien les resuelve sus problemas fisiológicos, sino que es un médico de Egipto. Yo salí de Egipto, salí de Babilonia, pero es Babilonia quien me resuelve mis problemas cuando estoy enfermo con la medicina de Babilonia, y es Babilonia quien está educando a mis muchachos, porque los mando a la escuela de Babilonia. Y es allí donde lo instruyen, ahí le enseñan la ideología de género y le enseñan el reconcepto de definición de lo que es familia. Ah, no, pero yo soy de verdad presente y guardo el sábado y los mandamientos de Dios. Sí, y claro, el mensaje de los 3 años. Y hay que proclamar este mensaje y denunciar al papado. Teoría. Puras teorías, nosotros somos especialistas en teoría. Hermanos, yo hablo claro, yo les estoy diciendo claramente, somos buenísimos en teoría. Y la condena al Papa, y si el Papa viene a mi país, yo soy el primero que comienzo a repartir tratados y me paso el día entero dando allí las explicaciones de Apocalipsis 13 y la bestia y el sábado, el sello de Dios. Pero como Babilonia, la medicación es de Babilonia, visto como Babilonia, y sigo con la faldita, y sigo con la blusita sin manga, y sigo con el pantalón, y sigo con el estilo de vida, y los peinados ostentosos, y cada vez que viene una moda yo la asimilo, pero yo soy identificado con el mensaje de verdad presente, y yo soy un reformado en ese sentido. ¿Y qué más podríamos decir? Y sigue la música secular permeando en mí, eso es lo que yo consumo. Sigo viviendo en el ambiente citadino, no hay ningún esfuerzo de mi parte por obedecer la voz de Dios en ese sentido, e irme al campo y vivir como Dios quiere, cultivando mis propias legumbres y teniendo mis hortalizas para limpiar mi torrente sanguíneo y sacar tanta contaminación que no me permite pensar bien. Y entonces en medio de todo eso yo pretendo entonces ir allá afuera y confrontarme con el mundo y decir, salir de Babilonia, pero yo tengo que salir de Babilonia. Entonces hemos querido presentar este enfoque de que salir de Babilonia no es simplemente la proclama última en contra de la bestia, en contra del papado. La única forma que usted tendrá fuerza moral, espiritual, y que realmente no va a estar predicando la moral de calzoncillo, es cuando usted sea el primero en salir de Babilonia. Y salir de Babilonia implica, como dijo Daniel, no contaminarse, y como dice Pablo, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Todo lo que se relaciona con el mundo, la educación, la salud, la adoración, el comportamiento, la manera de expresarme, dónde vivo, cómo vivo, todo eso tiene que ser cortado de bruces, de raíces, de manera contundente. Hay que desvincularse de eso para entonces yo con moral y con precisión y con fuerza que respalde mis acciones, mis palabras, decir a los demás, salir de Babilonia. Sí, me llama mucho la atención el concepto, Pastor, que estamos conversando en este momento, porque si nosotros vamos a Apocalipsis 18:2, vemos algunas características de Babilonia muy interesantes, ¿no? Y es que el ángel está diciendo caída es Babilonia. Estoy leyendo 18:2 de Apocalipsis. Ahora las características de esa Babilonia es hecha habitación de demonios, o sea, los demonios viven en ella. Y además de eso es guarida de todo espíritu inmundo, ¿sí? Y además de eso es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esas 4 aspectos, ¿sí? Y más bien 3 más puntualizados. Primero habitación, segundo guarida y tercero albergue, ¿sí? Nosotros vemos en esos 3 conceptos, por así decirlo, como una casa, ¿no? Como algo... como una vasija que retiene esos 3 aspectos en sí mismo. Ahora, con respecto a lo que usted estaba mencionando, Pastor, hace un momento, nosotros encontramos algo muy interesante. Hay algo que a mí me llama la atención grandemente, una cita que escribió la pluma inspirada cuando ella estaba estudiando estas cosas, y ella dijo, o más bien tituló, ¿sí?, un escrito de la siguiente manera, dice, la maligna obra maestra de Satanás. La maligna obra maestra de Satanás. Y voy a leer un pedacito, un extracto pequeño de esta cita, donde dice, las fuerzas de las tinieblas, o sea, las fuerzas del enemigo, se unirán con los seres humanos, que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas,
Y los que fueron creados a la imagen de Dios, o sea, el ser humano que fue creado a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a Dios, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Al pensar en esto, a mí me viene inmediatamente aquella escena o aquellas escenas antediluvianas, ¿sí? Y yo pienso muchísimo, de hecho Cristo lo mostró allí en Mateo 24 en varios aspectos, ¿verdad? Él dijo, mas como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Si nosotros vamos a Génesis 6, que es donde está la descripción previa al diluvio, nos vamos a dar cuenta allí que la maligna obra maestra de Satanás también se cumplió allí. Es decir, los hombres miraron las mujeres del mundo, los hijos de Dios contemplaban las mujeres del mundo, desecharon los mandamientos de Dios, tomaron las mujeres que los de Babilonia tomaban, sí, por así decirlo, aunque Babilonia todavía no existía, pero estoy hablando hipotéticamente, ¿sí? Sí, tomaron el concepto de los enemigos de Dios. El concepto de los enemigos de Dios, correcto. Tomaron aquellas mujeres, desecharon la ley de Dios y se convirtieron en habitación de dragones. Y lo siguiente que dice la palabra en Génesis 6 es que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Es decir, el diablo metió a Babilonia dentro de sus mentes y ellos comenzaron entonces a vivir, a actuar, a comer y a elegir como Babilonia elegía, a vivir como ella vivía. Y es exactamente lo mismo que se repite hoy. ¿Ok? El mismo desarrollo de la persona en sí, el diablo está tratando hoy de llevarlo a esa babilonización, a vivir como el mundo vive. Y no solamente a nivel institucional, sino puede ser a nivel familiar y a nivel personal. Esto es personal, a nivel personal y familiar. La palabra dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:2, y conocemos este versículo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? ¿Eh? ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? ¿Será que no estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús? O sea, ejemplificando las virtudes cristianas. Cristo vivió de acuerdo a la voluntad del Padre y a Cristo lo crucificaron. Juan el Bautista vivió de acuerdo a los principios santos y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Los fieles del primer siglo vivieron apegados al escrito está y fueron tirados a los leones. En la Edad Media, los fieles que se declararon por parte del Señor fueron llevados a la tortura más violenta que la historia recuerde en la humanidad. ¿Y por qué nosotros somos la época y generación de más confort, de más tranquilidad y de más paz? ¿Será que no estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús? Que se levante la piedad primitiva, que se vuelva a empuñar el cetro de la obediencia a Dios, identificándonos con el Señor. Y ustedes verán cómo otra vez los vientos de la persecución se van a levantar. Así es que esto es un asunto que, si bien es cierto, tiene una connotación corporativa y mundial, porque el mensaje de salir de Babilonia debe ser dado a manera colectiva, pero tiene una implicación familiar e individual. De igual manera como ocurre, por ejemplo, con el mensaje del testigo fiel a la Odisea, que se da de manera genérica, de manera colectiva, y se dice que el testigo fiel pues debe ser escuchado, pero luego cuando se identifica a los laodicenses como ciego, miserable, pobre y desnudo, entonces luego parece que da un giro y habla a lo personal y dice, si alguno escuchara mi voz y abriera la puerta. Entonces lo que pareció en principio ser un mensaje corporativo, ahora se hace como una apelación en lo personal. Y lo propio ocurre con el mensaje a la Odisea, que claro que debe ir al mundo, claro que es parte de la amonestación final. Lo que estoy enfatizando, y quiero reiterar en ello, porque tal vez es lo que quiero que quede en las mentes de todos, es, mis hermanos amados, que nosotros no podemos proclamar este mensaje si primeramente no hemos hecho los ajustes, los cambios,
y experimentamos el reavivamiento y la reforma necesarios. Y vuelvo a clarificar, a dejarlo de manera muy simple y llana para que no haya confusión. Salir de Babilonia quiere decir, y lo voy a decir de manera clara, pura y llana, quiere decir sencillamente abandono de todo lo que implica pecado y todo lo que es mundo. Tenemos que tener victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre los apetitos de la carne, ¿verdad? Esas tres áreas. Tenemos que tener victoria sobre el pecado. Así es que mientras nosotros tengamos vínculos, tengamos algún tipo de eslabón que nos mezcle o que nos ligue, que nos ate con el mundo, nosotros estaremos aún en Babilonia. Es lo que tiene que permear en la mente de nosotros, porque los conceptos del mensaje, y que somos verdad presente, y que somos adventistas, y que tenemos la luz y la verdad, lo que aquí el Señor pregunta es, si tú, como dijo Daniel, has resuelto en su corazón no contaminarse, y como dice Pablo, salir de ella y no contaminéis. Si estamos teniendo, hermanos, hermanas queridas, que me escuchan en este momento y los que puedan escuchar el mensaje de manera diferida, si estamos teniendo victoria diaria sobre el pecado, ¿por cuánto tiempo nosotros estamos escuchando mensajes y conceptos y teoría y teología que vienen simplemente a veces a abrumarnos y a confundirnos en cuanto a lo que ya creíamos y que sirve de tema no más que de discusión y polémica? Nosotros tenemos que aterrizar sencillamente y hay que hablarle claro al pueblo. Aquí lo que hay que hacer es tener victoria sobre el pecado. Esto viene ya sobre nosotros, la crisis es inminente en muchísimas áreas. Ya hay que hacer decisiones contundentes para salir de las ciudades, pero no en teoría, porque lo estamos diciendo año y año tras año. Aquí hay que romper vínculos y dejar los amarres y dejarnos el sentimentalismo con el esposo inconverso, con la mujer vanidosa, con los hijos altaneros que nos desafían. Hay que romper vínculos y dejar también el apego a las finanzas y venir a un ambiente donde sabemos que no vamos a ganar lo que ganamos en América, en el caso de los que están en los Estados Unidos, y echar nuestra suerte con el Señor y lanzarnos simplemente a cumplir su voluntad. Eso sí implica salir de Babilonia. Todo lo demás, para mí, es mera teoría. Ok. Pastor, yo quisiera, en el tiempo que nos queda, teniendo claro el concepto de lo que hemos venido estudiando esta noche, ¿no?, con respecto al sistema de Babilonia y cómo Babilonia pasa de ser, o más bien la interpretación original, pues nos muestra que era salir de aquellas iglesias. Sí, luego entonces traemos ahora y nos damos cuenta, ok, espérate un momento, pero el diablo puede traer Babilonia y meterla en mí. Esa es la obra maligna, o sea, lo que el diablo quiere hacer, ¿no? Precisamente si nosotros miramos y analizamos el concepto del 14:8 y del 18:2, sí, con respecto a Babilonia, vamos a ver que nos muestra, Apocalipsis 17 también lo muestra, el cáliz del vino, ¿no? Y ese vino, si nosotros lo interpretásemos llanamente como se muestra, nos vamos a dar cuenta de que el vino es un líquido, ¿verdad?, que se toma, ¿sí? O sea, se ingiere, se introduce al cuerpo humano y produce o se coincide una ebriedad precisamente en la mente del ser humano, en la cabeza. O sea, es un proceso fisiológico, un proceso de confusión mental, ¿sí? Es claro que Dios mostró y señaló a su pueblo cómo evitar el llegar a estar borrachos, a estar ebrios, ¿sí?, de esas costumbres de Babilonia, de esos olores, de esos sabores, de esos comportamientos de Babilonia, de esos audios, de esas cosas que se escuchan, ¿no?, en Babilonia. Y yo veo aquí, Pastor, y me gustaría que terminásemos en los últimos minutos que nos quedan, refiriéndonos a cómo escapar de esto. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a su pueblo, ¿no? Su pueblo estaba sumido, ¿verdad?, en la esclavitud tan terrible en medio del sistema de Egipto, y su pueblo se dio cuenta, se concientizó, ¿no? Para mí eso es clave, Pastor, el pensar en el hecho de que el primer paso para poder darme cuenta de que necesito, ¿sí?, y el primer paso para experimentar una liberación, porque al final de cuentas yo no soy nadie para hacer nada aquí, ni puedo hacerlo, porque nuestro poder es totalmente limitado, ¿no? Pero si lo unimos al poder del Señor,
El Señor puede hacer grandes cosas si nosotros entregamos nuestra voluntad a Él. Entonces, qué bonito pensar en la experiencia del Israel antaño, cuando se dieron cuenta, ¿no?, de que estaban esclavizados en Egipto y clamaron al Señor por liberación, y entonces el Señor comenzó a preparar a su siervo Moisés para que hiciera una obra preciosa de liberación, y entonces lo preparó para que salieran de Egipto, ¿no? Y ese caminar y ese peregrinar que nosotros vemos que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, ¿verdad?, se compara o se debe comparar con nuestro proceso de desintoxicación de ese vino que se ha bebido durante tanto tiempo en el sistema de Babilonia, que en antaño era pues el sistema de Egipto, ¿no?, donde el pueblo vivió por tantos años, pastor. Sí, en mi experiencia personal, yo puedo estar lleno de conceptos babilónicos y tal vez estoy mezclado o estoy adorando con hermanos que están en la verdad presente, que están en el mensaje correcto. Así es que volvemos a enfatizar de que salir de Babilonia implica una ruptura con todo lo que es mundanal. Y usted hablaba acertadamente de cómo corregir eso y de cómo con la gracia de Dios poder abandonar ese estado. Bueno, pues la Biblia presenta también el antídoto. Para nosotros proclamar los 3 mensajes, nosotros tenemos que aceptar los 3 remedios. Si nosotros no aceptamos los 3 remedios de Apocalipsis 3:18, por tanto, de mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego, número 1, para que puedas ser rico, vestiduras blancas, número 2, y colirio, para que veas. Sencillamente nosotros estaremos mezclando lo santo con lo profano, y por más que proclamemos que estamos en la verdad, estaremos viviendo al estilo de Babilonia. Recuerden que no puedo enfatizar esto con más claridad de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Estar en Babilonia implica vínculo mundanal, vínculo con algún área de la vida mundana. Por eso es que el Señor nos pide que lo ideal es la alimentación correcta, no lo ideal, no es simplemente una opción como de tomar o no tomar, es una recomendación tan enfática como lo son los 10 mandamientos. Esto tiene el mismo peso de ley que los 10 mandamientos, porque implica vida también, y la violación a ello implicaría muerte, que es por supuesto contrario a la ley de Dios. Así es que el Señor enfatiza en la alimentación, el Señor nos dice dónde vivir. Hermanos, eso no son sugerencias, eso son indicaciones, esas son instrucciones. Nosotros tenemos que obedecer a Dios para decir que realmente hemos salido de Babilonia y vivir de acuerdo y en conformidad a las instrucciones y a las enseñanzas del Señor, guardando los mandamientos y teniendo la fe de Jesús, y viviendo de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios, a la ley y al testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros debiéramos entender que el Señor nos hace un contundente llamado a salir, no contaminarse, apartados de ellos. Y esto es en lo físico y es también en el aspecto espiritual. En lo físico, porque realmente geográficamente debiéramos estar en un entorno donde podamos estar recibiendo la gracia del cielo que nos habilita para ser victoriosos. Y el mejor ambiente, ustedes saben que es la vida rural, la vida campestre. Así es que trabajemos en esa dirección, hermanos, seriamente. Trabajemos en esa dirección de vivir en un ambiente donde realmente el Señor pueda venir a nuestras vidas y podamos crecer y trabajar en el desarrollo del carácter. Trabajemos en lo que tiene que ver con la reforma pro salud, en la dieta, en la alimentación, en los 8 remedios naturales que implican no solamente el aspecto comida, sino también vivir de acuerdo a esos principios, como el ejercicio, el descanso moderado, la temperancia, la abstinencia, el sol, el aire, bueno, el agua, el consumo de agua interna y externa, todo lo que son los remedios de Dios. Vivamos de acuerdo a los principios del Señor en cuanto a las normas morales, la vestimenta, por ejemplo, la educación, el roce que tenemos y la manera en que nos manejamos con los inconversos, en nuestros negocios, si forzosamente tenemos que hacerlo con ellos, haciendo precisamente lo que el Señor nos ha indicado. Todo eso provee un ambiente favorable cuando estamos en el campo. Por eso no podemos menoscabar este punto. Y la educación también, por supuesto. Nosotros no podemos desarrollarnos con una educación mundanal y aspirando a que nuestros hijos se hagan de una profesión allá afuera.
en las universidades, porque estamos contradiciendo el mensaje, salir de Babilonia, entonces mis hijos en las escuelas, formándose y preparándose de acuerdo a los conceptos egipcios y babilónicos y preparándose para la marca de la bestia. Y yo todavía salgo por ahí a decir salir de Babilonia. Saca a tu hijo de la escuela si tú quieres decirle a otro salir de Babilonia y ponle en la escuela de Dios. Salir de Babilonia, yo sigo, como decíamos, con la medicación y visitando a los médicos de Babilonia. Entiende que Dios tiene un propósito para ti, para que entonces tengas moral y con voz alta puedas decir salir de Babilonia. Así es que esto pareciera simple, pero implica por supuesto todo lo que es el reacondicionamiento de nuestra visión de vida, para que cambiemos nuestros sistemas de creencia, nuestros paradigmas y entendamos de una vez y para siempre que tenemos que experimentar el mensaje del testigo fiel a la Odisea. El mensaje del testigo fiel a la Odisea es un llamado a salir de Babilonia. Hermanos, el mensaje a juicio, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era un mensaje a salir del mundo. Por eso había que consagrarse a Dios esos 10 días previos, cuando tocaba la trompeta el día de Rosh Hashanah, el primero del mes 7 de Tisri. Esos 10 días eran de preparación, revisando cada uno sus pecados para llegar al juicio con limpieza espiritual y con una buena y perfecta relación con Dios para no ser cortado del pueblo el día de la expiación. Así es que el día de la expiación representaba que la persona ya estaba en total conexión con el Señor. Y el primero que debía hacer eso, obviamente, era el sumo sacerdote, que debía prepararse. Así es que ese mensaje del juicio era totalmente abandono del pecado. Si se quiere, un salir total y completamente de Babilonia. Y entonces en nuestro caso también se aplica. Quiere el Señor que hayamos entendido este pequeño esbozo de lo que implica salir de Babilonia, con el énfasis que hemos dado en esta noche de que es aplicable y tiene que ver con mi desconexión, con mi ruptura, con todo lo que me amarra a los sistemas humanos. Hasta que no puedas deshacerte de los sistemas humanos, esas amarras, de alguna forma todavía estamos vinculados con Babilonia. El Señor quiere un pueblo libre, por eso lo rescató de Egipto, para que pudieran adorar de acuerdo a las convicciones de su propio corazón. Y luego de allí entonces les dio su ley, se manifestó en el santuario, la Chequinat, la asombrosa manifestación y los prodigios en la noche, durante el día. Pero hubo que salir, hermanos, de Egipto, y en nuestro caso salir de Babilonia implica todo lo que hemos aplicado. Dios nos guarde y nos bendiga, nos dé capacidad y fuerza para entender lo que tenemos que hacer, y no con fuerza nuestra, porque será imposible, sino con la habilitación y gracia que Dios nos provee, a tener victoria sobre el diablo, la carne y sobre nuestros apetitos, victoria final sobre el pecado, y entonces estaremos en condición de cenar con el Señor que está tocando la puerta, comulgar con Él, recibir esa bienaventurada gracia de refrigerio y la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, la lluvia tardía final, para hacerle frente a los días aciagos que ya se nos vienen. En otro momento tal vez podríamos hablar de eso, pero todo el mundo sabe, y con frecuencia aquí en la cadena y en otros medios se habla de que estos días ya se nos vienen con la caída económica que está ocurriendo, los desastres naturales, los movimientos en la política norteamericana, las situaciones con el Vaticano, los poderes del mundo aliándose, y todo como que las fichas están puestas. Falta una sola cosa: salir de Babilonia, que precisamente es el concepto que hemos esbozado en esta noche. Sí, antes de terminar, pastor, a mí me gustaría resaltar un concepto muy interesante allí. Usted lo acaba de leer precisamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14, donde el testigo fiel y verdadero dice, yo te aconsejo, ¿no? O sea, él da un consejo muy interesante, y es lo que sigue haciendo, ¿no? A través de su mensajero, a través de la historia, ¿no? Y dice el Señor Jesucristo, yo te aconsejo que de mí compres oro, ¿no? Ese oro refinado, mis amados hermanos, es la fe de los santos, es la fe del pueblo de Dios, ¿sí? Si nosotros vivimos en medio de un sistema, del sistema de Egipto, del sistema babilónico, hermanos, es muy difícil que nosotros podamos desarrollar la fe necesaria para poder que estas cosas sean transformadas en nosotros. Si nosotros no hacemos un resumen de todos los aspectos que el pastor Robles acaba de mencionar hace un instante, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de estas cosas nosotros no las hacemos simplemente por una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Nos falta fe, ¿sí? La mayoría de nosotros ya conocemos el mensaje de la verdadera educación, pero nos falta fe, no tenemos la fe suficiente para decir, mira, yo saco a mis hijos de aquí y voy a inscribirlos en la escuela del cielo porque necesito educarlos para el cielo. Eso, ojo con eso, porque
Ojo con eso, porque hasta en esto manejamos un concepto errado muchas veces, ¿no? Y a mí me gusta aclararlo. Sacar los hijos o sacar nuestros hijos de las escuelas de Babilonia no quiere decir que nuestros hijos se van a quedar analfabetas o brutos. No, 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 no. Nuestros hijos pueden llegar a ser brillantes, más brillantes que los estudiantes de Babilonia, hermanos. El plan de Dios es que nuestros hijos alumbren, así como alumbraron Daniel y sus amigos en medio de Babilonia, sin precisamente, sin contaminarse. ¿Ve? Entonces, ese es el plan de Dios, y es el plan de Dios para nosotros hoy. ¿Por qué no lo hemos llevado a cabo? Porque nos falta fe. Nos falta fe, ¿sí? Otro de los aspectos importantísimos para salir de Babilonia, mis amados hermanos, y yo diría que este concepto está casi en la cúspide, así como el mensaje de la educación, salir de las ciudades. Es elemental para poder salir de Babilonia, salir de las ciudades, porque en ese momento nos apartamos. Todo en el mundo, escuche este concepto muy importante, todo en el mundo, todo lo que usted ve, todo lo que usted contempla, pasando por los olores, pasando por los sabores, es educación. Todo en el mundo está diseñado para educarse. Si usted está diariamente contemplando, por eso Pablo dice, y también la mensajera lo dice, por la contemplación nosotros somos transformados. ¿Por qué? Porque al contemplar, al mirar, usted está siendo educado. ¿Sí? Usted está siendo educado e instruido, y usted está siendo, a través de esa educación, a través de esa instrucción, está siendo preparado ¿para qué? O para servir a Dios o para servir a la serpiente. Entonces, en el sistema de las ciudades, todo está diseñado para que usted sea educado para servir a la serpiente, para servir al sistema de Babilonia. Usted nunca va a poder salir de ahí, porque nunca va a poder tener esa fe genuina que lo va a llevar a usted a los siguientes pasos hacia la perfección. Porque usted está contemplando todo el día, todo el tiempo, el sistema de la serpiente. Está escuchando a la gente hablar como hablan los que sirven a la serpiente. Está escuchando la música secular de la serpiente. Está escuchando las malas palabras. Está oliendo y comiendo los sabores de Babilonia. Y está vistiendo, contemplando la vestimenta de Babilonia. Pues usted va a vestir a sí mismo, ¿no? Sí. Entonces necesitamos esa fe que nos ayude, que nos impele, que nos dé la fuerza para poder abandonar eso. Y mis amados hermanos, la única manera en que nosotros podremos llegar a ello es si nos inscribimos en la escuela de Dios. Y déjenme decirles, el libro de texto de Dios es la naturaleza, ¿no? Sabemos que hay un libro de texto de Dios, que es la palabra, ¿sí? Pero también el segundo libro de texto de Dios es la naturaleza. Si nosotros contemplamos cemento, nos vamos a parecer y vamos a actuar así como Nimrod. Pero si nosotros vivimos en medio de la creación de Dios y contemplamos lo que Dios hizo, vamos a parecernos y vamos a actuar así como Dios quiere que lo hagamos. Amén. ¿Sí? En resumen, salir de Babilonia es mucho más que abandonar sistemas. En resumen, salir de Babilonia es mucho más que dejar de congregarme en este o en otro lugar. Salir de Babilonia es dejar todo vínculo o relación con el mundo. Es la victoria final sobre el pecado, que me capacitará para hacer un receptáculo de la presencia real de Dios en mi vida. Que esa sea la experiencia de todos los que hemos participado en esta ponencia coloquial, tal vez un poco informal, y entendamos de una vez y para siempre que el Señor nos quiere totalmente libres, sin contaminación, habiendo resuelto no contaminarnos, porque a eso estamos llamados. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa sea nuestra experiencia vivida, porque el Señor demanda eso de sus hijos. Preparémonos, porque todo esto pronto, hermanos, tendrá una culminación, y sabiendo esto, pues prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a pedirle al pastor entonces que tal vez despida con una bendición final, presentando los casos de cada uno, para que Dios nos habilite para tener victoria sobre toda obra mala, que precisamente es lo que implica romper vínculos con Babilonia. Oremos. Queremos agradecerte, amante Dios, que estás en los sagrados cielos, por esta hermosa ocasión que nos has permitido de compartir con nuestros hermanos después de algunos días, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cariño, por tu bondad. Queremos, Padre, ponernos en tus sagradas manos, reconociendo que no hay nada, Señor, ni fuerza, ni tal vez ni voluntad, ni fe para avanzar conforme a estas instrucciones, pero reconociendo también que tu palabra dice que tú iniciaste la buena obra y que la terminarías.
reconociendo también que tu palabra dice que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y aquí estamos, Padre, delante de ti en los méritos de Cristo, rogándote, Padre, que pongas en nosotros ese deseo ferviente de cumplir tu voluntad, Señor. Que nos ayudes a salir de Babilonia completamente, que esos espíritus, Señor, que quieren posarse en el corazón de cada uno de nosotros, sean reprendidos y sean echados fuera, así como Cristo una vez limpió, Señor, la dependencia del templo. Así dice tu libro, el deseo de toda la gente, es que quiere hacer una limpieza interna en el corazón de cada uno de nosotros y sacar todo vestigio, todo deseo, todo gusto, todo placer babilónico de nuestras vidas y llevarnos a una santidad plena, Señor, tanto interna como externa. También ayúdenos, Padre, aumente nuestra fe, Señor, y que esa fe llegue a ser inquebrantable, al nivel, pues, de que podamos avanzar conforme al plan que nos has mostrado, que indiscutiblemente sabemos, Padre, que es necesario, pues, que nosotros salgamos del sistema de las ciudades. Guíenos a eso, Padre, y ayúdenos, Padre, donde quiera que vayamos, que podamos sentirnos a gusto, que podamos tener una experiencia preciosa en la cual nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas o esposos puedan deleitarse también, y todos unidos en familia podamos, Señor, gozarnos en este maravilloso plan que usted ha mostrado, que debemos de salir también del sistema citadino. Gracias por todo su amor, Padre. Regálenos una buena noche, regálenos un buen descanso, y conforme a su voluntad pronto podamos volver a encontrarnos a través de las ondas, Señor, del Internet. Gracias, Padre, por todo. Limpie nuestros corazones, sea con cada uno de nuestros hermanos que nos han escuchado o que nos han de escuchar en cualquier momento. En el nombre sagrado de Cristo Jesús lo rogamos y lo agradecemos. Amén.